3, 2, 1, estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para nosotros estar juntos en este momento tan especial y tan particular. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de nuestro ciclo de conversatorios en Pedagogía Hospitalaria, Educación y Salud, una cuestión integrada. Les recomendamos que al conectarse a esta conferencia se autoriza el tratamiento de sus datos personales, los cuales serán tratados de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y nuestra política de datos personales, la cual puede consultar en www.cardioinfantil.org. De igual forma, les informamos que esta conferencia está siendo grabada y podremos acceder a ella luego a través de nuestros canales de redes sociales. El chat de preguntas se encuentra habilitado en la barra de participantes y les agradecemos dejar allí sus inquietudes, las cuales resolveremos durante la sesión de manera participativa. Hoy tenemos el honor de contar con una nueva estrategia de vinculación en donde nos va a compartir su trayectoria como expositora la doctora Verónica Violant, quien es doctora en psicología y diplomada en formación del profesorado infantil, directora del Observatorio Internacional en Pedagogía Hospitalaria y profesora de la Universidad de Barcelona. También directora del máster en Creatividad, Educación y Salud y del posgrado en Pedagogía Hospitalaria en Neonatología y Pediatría. Es nuestra investigadora principal del Grupo de Investigación Consolidado en Pedagogía Hospitalaria, Neonatología y Pediatría. Asimismo, de España nos vamos a viaje a Argentina con el querido profesor Pedro Boltrino, quien trabaja en capacitación y formación en distintos niveles de educación. Magíster en Psicología Social, profesor de música, licenciado en artes, poeta, psicólogo social. Escribió 4 libros sobre música y diversidad funcional, discapacidad y colaboró en otros tantos como invitado. Se dedica a la militancia por los derechos de la niñez en situación de vulnerabilidad. Fue asesor del Consejo Nacional de la Niñez y también de la Dirección de Educación Artística de la provincia de Buenos Aires. Es inspector en Educación Artística en la región 3. Es docente titular del Conservatorio Piazzolla, tallerista, conferencista nacional e internacional, en temáticas referidas a lo artístico, la inclusión y la discapacidad, y dirige desde hace 15 años el equipo Especialmente Música. Militante del respeto por las diferencias y por facilitar como esta oportunidades para todos. Por Colombia nos acompaña el doctor Jaime Céspedes, profesor distinguido y coordinador del posgrado de pediatría de la Universidad del Rosario, director del Hospital Pediátrico y del Grupo de Investigación de la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología. Y miembro del Grupo de Investigación en Pediatría y Neonatología, también de la Universidad de Barcelona y del Observatorio. La jefe de enfermeras Sandy Rojas Guerrero, profesional en enfermería y especialista en auditoría en salud. Actualmente lidera los procesos de educación al paciente y al cuidador en la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología y nos ha acompañado en los diferentes procesos de mejoramiento de la calidad en la institución. Bienvenidos a todos, iniciamos nuestro ciclo de conversatorio y que vaya muy bien este momento. Muchas gracias. Gracias, María Paula. En nombre de la Fundación Cardioinfantil y en el mío propio, es un orgullo realmente presentar este primer conversatorio que hace parte de la adaptación y de la transformación de la cual hoy vamos a hablar para poder llegar hacia ustedes con todas nuestras experiencias y poder en un momento dado generar bienestar, sea en la familia, en el bienestar, donde sea. Lo de hoy es una recopilación ya de 3 años de trabajo con el Grupo de Investigación en Pediatría y Neonatología de la Universidad de Barcelona,
y el comité científico, quien ha hecho un arduo trabajo de recopilación para poder poner en frases claves parte de la temática de hoy. A ese grupo pertenece la licenciada Patricia Correa, la aspirante psicóloga Sara Muñoz, la autora Verónica, María Paula y quien les habla. Y realmente llevamos 3 años, ya 2 congresos y 2 cursos de expertos, donde hemos ya graduado un sinnúmero de personas. Y esto hace honor también a los pilares de la Fundación Cardioinfantil, que son educación, asistencia e investigación. La palabra educación y salud es fuerte, y sobre todo en la actualidad, cuando vemos el gran apoyo que ha hecho la educación para transformar la cultura del mundo entero en torno a cómo debemos cuidarnos y en cómo adaptarnos a la situación que vivimos. Y gran parte de la temática de hoy la vamos a dirigir en ese sentido. Muchas gracias por la asistencia y estaremos acá para generar una rica conversación y ojalá una fructífera conversación. Muchas gracias. No se oye, Verónica. Doctora, su micrófono. Sí, está claro que cuando alguien dice hoy, hoy tiene significados muy diferentes. Cuando alguien habla de reto y el reto que implica el hoy, también tiene significados muy diferentes. Pero ¿por qué hemos llegado a esto? Es de todos conocidos una frase que dice caminando se hace camino al andar. Y como decía Jaime, ya hace años que llevamos esta andadura. Y eso es lo que queremos mostrar hoy, un caminito más del recorrido que vamos a hacer a lo largo de estos conversatorios, a lo largo del camino. Y eso en el fondo es lo que nos representa la imagen con la que hemos querido abrir y que forme parte también de lo que representan estos conversatorios. Y es el hecho de que poquito a poquito, conversatorio tras conversatorio, vamos a ir parándonos y deteniéndonos sobre los diferentes aspectos que nos van a acompañar en forma de dilemas, en forma de retos, en forma de preguntas a las que realmente no solo un conversatorio no solo está formado por nosotros como personas visibles, sino todas las otras personas que estáis aquí, que estamos configurando este conversatorio a través de ese chat que también nos va a permitir hacer este dinamismo de conversación. Yo creo que es algo muy importante, son 3 grandes conceptos los que nos van a acompañar hoy, que vamos a ir trabajando a lo largo de este camino. Y yo me gustaría leeros un pequeño texto que nos lleve también a esas palabras que son las fundamentales para el conversatorio de hoy. Esta mañana me he levantado con ganas de hablar, con ganas de reír, pero también de llorar. Todo ha cambiado. No sé si para bien o para mal, pero el hoy, el ahora, el mañana y el ayer pasan sin igual. Hoy todas y todes somos prisioneros del mismo pensamiento. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué va a pasar ahora? Vive hoy, que mañana no sabemos. Y está claro, que levante la mano el que no haya tenido en este último tiempo miedo o llámese respeto. Aún sin estar enfermos, lo que le pueda pasar hoy. Pues en este pensamiento muy próximo a las personas en las que la enfermedad ha irrumpido sus vidas, y no necesariamente el COVID-19, la COVID-19 le llaman, que un día se levantaron por primera vez en una cama de un hospital y que un día su presente cambió y su futuro se desplomó. Y por eso
queremos hoy trabajar una serie de conceptos, que son esos conceptos que no vienen de nuevo. No parecen que son actuales, porque lo son, pero que vienen del congreso anterior. Y ese es nuestro camino. Todas las voces, nosotros las analizamos, las voces que se han ido haciendo a lo largo del camino, a lo largo de los congresos anteriores, y se transforman. En este caso, se han transformado de manera diferente a lo que habíamos programado inicialmente. Se han transformado en unos conversatorios, pero van a tener esas mismas palabras. Fundamentalmente, ¿cuáles? Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fundamentalmente, ¿cuáles? El tiempo, la personalización y el cambio. Pero cada una de ellas lleva de la mano un concepto. Tiempo, adaptabilidad, personalización, vínculo, cambio, cansancio. Y ahí veis donde nos vamos a ir conectando poquito a poquito con este conversatorio. ¿Qué nos evoca? Invito entonces a conversar a ustedes y a quienes nos escuchan en el chat. ¿Qué nos evocan estos conceptos? Cuando decimos adaptabilidad, cambio. Cuando decimos vínculo, personalización y tiempo, cansancio. Les propongo que iniciemos por cambio, adaptabilidad. ¿Qué les suscita? ¿Cuántas cosas realmente han cambiado, ¿no? ¿Cuántas cosas pensamos que deberían de cambiar también? Yo creo que hay muchos conceptos que hay alrededor de este cambio. Cuando, por ejemplo, nos dan la noticia de que, bueno, simplemente me empiezo a encontrar mal y eso me lleva a tener que ir al hospital. O simplemente mi rutina era una y al día siguiente mi rutina es otra, ¿no? Yo creo que esos momentos de cambio son los que nuestra mente, de manera flexible, y realmente hay muchos conceptos alrededor de este concepto de flexibilidad, que nos lleva a saber o no adaptarnos a esta situación. Y yo creo que es algo importantísimo a tener en cuenta. Y es algo que entre todos, en realidad, hay conceptos alrededor de ese cambio que nos ayudan. El concepto de resiliencia, por ejemplo, es uno de ellos. Dale. Pedro. No, después de usted, doctor, por favor. Yo creo que la palabra cambio y adaptabilidad es lo que define al ser humano de las otras especies. Y si bien este es un momento único, por lo menos en la memoria reciente de quienes habitamos el planeta actualmente, pues no ha sido único para otros seres humanos anteriormente, y todavía estamos acá y seguramente los descendientes nuestros hablarán del 2020 como un año que generó cambios en la humanidad. Cambios que para muchos pueden ser benéficos, para otros no tantos. Quisiera pensar en lo positivo y nuevamente, como el tema de hoy es salud y la integración con educación, pienso, y desde mi perspectiva como pediatra, que ha habido cambios muy favorables en el sentido de que la infección respiratoria o las epidemias respiratorias no están. Para nosotros los pediatras no estamos teniendo los enfermos que antes veíamos y que aglomeraban el servicio de urgencias. Ese es un cambio positivo. Por supuesto que ha habido muchos cambios negativos. El hecho de desescolarizar a los niños pues genera una serie de cambios en su comportamiento mental y en la parte de socialización, que es una de las cosas que más me preocupa a mí. También veo que ha unificado a las familias y en cierta manera ha traído muchas de las costumbres de antaño, y voy a hablar de poquitas, como son el comer en familia, una de ellas,
el preparar alimentos saludables y no necesariamente estar con los alimentos procesados, sino que reunirnos en torno a la preparación. El quizá utilizar juegos de mesa y tener que inventarnos actividades para distraernos en el tiempo de ocio. Lamentablemente también vienen otras cosas como son los medios y las televisiones que tenemos que regular. Pero los cambios o los momentos de crisis, como decían los chinos, pues son momentos de oportunidades y creo que esa es la perspectiva que tenemos que tener. Somos seres humanos, saldremos de esta y probablemente aprenderemos de esta y seguramente hay muchas de las enseñanzas que nos van a ayudar a nuestra propia salud. Pedro. ¿Cómo no? Pensaba recién esto de pensar la realidad en polaridades y lo contrario de la adaptabilidad, yo diría que no es justamente no adaptarse, sino que es el miedo. La capacidad de adaptarnos que hemos tenido frente a la irrupción de lo pandémico en las escuelas, en los servicios, en la atención con niños, nos ha llevado de inmediato a aprender herramientas que no conocíamos, nos ha llevado de inmediato, como bomberos, a salir a dar pronta respuesta. Ahora, en esta actitud de bombero, uno cuando sale no mide consecuencias. El bombero sale y rompe, moja. Creo que a esta altura estamos en un momento de evaluar qué pasa con este cambio, sabiendo que lo propio del cambio es resistirnos a él en primera instancia. El cambio mueve dos ansiedades básicas, que es el miedo al ataque y el miedo a perder lo que poseo. Desde la adaptabilidad, digo, adaptándome y acompañando a los niños en el proceso de adaptarse. Fundamentalmente confío plenamente en la capacidad, recién hablábamos de resiliencia, en la capacidad de adaptación de los niños. Confío también en la posibilidad de empezar a trabajar cuestiones vinculares más allá del contacto y que a lo mejor podemos hacerlo a partir del tacto, digo que la pantalla nos permite. Adelante. Sí, hay unos conceptos que han salido que son preciosos, ¿no? Cuando uno piensa, decía Jaime recién, esta pandemia también nos ha dejado estar en casa, nos ha desescolarizado. Yo creo, y a mí me atrevería a decir, nos ha llevado a escolarizarnos en otro sitio, en otro lugar al cual no estábamos acostumbrados. Y yo creo que eso también es una ganancia, porque muchas familias también se han dado cuenta incluso dónde necesitan más nuestros hijos, dónde realmente los maestros y las maestras tienen que tener más y menos paciencia. Yo creo que eso también ha enseñado a esa parte, ¿no? Y eso también nos ha ayudado a que, pese a que la propia situación nos obliga a la distancia, como una de las recomendaciones, por otro lado, en contraposición está la distancia con la unión, la distancia con el estar uno al lado del otro, con el apoyarse, en el fondo con el tener más oportunidades de apego, con el hecho de comunicarnos con otras personas con las que, aunque nos deberíamos de comunicar muchísimo, nos comunicábamos probablemente poco y nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? Pero yo creo que eso, que son las ventajas dentro de las desventajas, ¿no? Porque siempre se tienen que ver con ventajas. Yo creo que nos ha dejado también un algo en nuestra salud emocional. No sabemos todavía cómo, porque no todo es bonito, no todos sabemos comunicarnos de la misma manera, no todos hemos tenido las mismas competencias, no todos tenemos las mismas realidades y probablemente esas diferencias de realidades hacen que unos papás puedan estar más tranquilos, otros papás estén con más nervios, unos niños reciban más gritos, otros niños reciban más amor, otros... Al final,
pues ese debe y el haber, esa balanza nos va a decir, ¿no? Y eso tendremos que también dejarle pasar el tiempo, ¿no? Igual que estamos esperando, ¿no?, para esa vacuna y necesitamos tiempo, pues ese tiempo, tiempos de cambio, ese tiempo va a ser un reto más. Hay una frase que me emana mucho lo que ustedes están diciendo y es, que de hecho la traje a colación, con una fotografía que de hecho es de una campaña que se realizó aquí en Colombia de la revista Semana para todos los profesionales de la salud. Y básicamente lo que decía esa frase era: la crisis también son oportunidades para definir nuestras prioridades y centrarnos en ellas. Digamos que ahorita no solamente estamos centrados en generar ese cambio, esa obligatoriedad de cambiar de la presencialidad a la virtualidad, sino que también preocuparnos de nosotros, de no contagiarnos, etcétera, de también asumir ese cambio para nosotros también proporcionar y brindar esa educación. Y creo que esta crisis y este evento disruptivo no es la primera vez que pasa. Obviamente ocurre pues de esta magnitud la primera vez, pero creería yo que esto nos permite ajustar las emociones, nos permite, digamos, en cierta forma, como de ese baile desenfrenado de emociones y sentimientos que estamos presentando frente al cambio, pues poder sacar lo mejor de nosotros. Y también, pues obviamente, generar estas alternativas que hemos visto en muchos lados, pues yo lo hablo desde las instituciones de salud, y es el cambio de pasar de generar una educación presencial, que tú tenías tacto, como lo dice Pedro, y terminamos a través de un computador, como lo estamos haciendo actualmente en este conversatorio. Entonces, creería yo que también es esa adaptabilidad hacia la falta de recursos, hacia generar nuevos recursos, hacia nuevas dimensiones, y creo que pues esta parte de cambio nos habla de eso. Sí. Sí, manejar las emociones, y voy a hablar tal vez sesgado desde el hospital, ha sido difícil porque aprender a la velocidad que tuvimos que aprender. Nosotros teníamos a los españoles liderando el lote, y los errores que ellos cometieron, pues nosotros tratamos de mejorarlos. Argentina iba detrás todavía de nosotros. Pero digamos, finalmente eso se trata, el aprender. Uno con frecuencia comete muchos errores. Parte de lo que es el desarrollo humano, pues tiene una parte biológica que viene de nuestra genética, como aquí lo estoy mostrando en esta diapositiva, pero también es esa adaptación al ambiente, pero no solamente el ambiente económico, el ambiente social, el ambiente emocional, que puede incluso transformar no el material genético nuestro, sino la metilación del DNA. Eso se llama ahora la epigenética, y estoy seguro que muchos de los eventos que se generan ahora van a generar cambios en la genética, van a generar cambios en la epigenética y van a generar cambios en el ambiente. Ojalá de ellos podamos hacer o tratar de reducirlos en su efecto, pero sin duda la caída económica es para todo el mundo, y van a haber más pobres, y va a haber más sufrimientos, y va a haber más problemas en niños y en madres que están embarazadas, y eso todo nos va a afectar, y todavía no lo hemos visto, y todavía no hemos empezado a ver los efectos sobre el desarrollo, sobre todo de los menores y de toda esa primera infancia, que es aterradora. ¿Cuáles son las ventajas? Sí, que hay mucha información, que tenemos mucha tecnología, que nos podemos comunicar. No estamos haciendo un viaje de 14 horas a Barcelona y podemos estar interactuando e intercambiando ideas, o yendo a Argentina, que son otras 8 horas también, sino que aquí estamos, y quizá esa es una de las grandes ventajas dentro de todo. Pero nuevamente veo que esa es la historia de la humanidad. Nosotros somos
seres humanos llenos de emociones que reaccionamos a esas emociones, tiendo yo a pensar de una manera creativa y ojalá innovadora. Y en esa innovación, ¿cómo nos podemos contener en este flujo? ¿Qué piensas, Pedro? ¿Qué piensas? Yo pensaba recién en esto que planteábamos de la escuela a tantos kilómetros, la escuela en casa, y construir escuela, la construcción simbólica de la escuela en distintos ámbitos. ¿Qué es lo que hace que la escuela sea escuela? Esto que hace que el niño se ponga en el lugar de aprender, el adulto en el lugar de enseñar, y se produzca este hecho casi mágico, casi celestial de intereses mutuos de aquí y ahora, ¿no? De este presente. Y en esto pensaba una anécdota que tuve aquí en Argentina, en un vivo que realicé por Instagram, por una entrevista, una docente del norte de mi país, que a casi 2.000 kilómetros, 1.700 kilómetros de Buenos Aires, que hablábamos de construir presencia. ¿Cómo construyo presencia en la virtualidad al lado de mis alumnos, al lado de mis pacientes? ¿Cómo me hago sentir presente? Y estuvo charlando un rato y luego por el chat me dice, Pedro, ya sé cómo. Cuando los pienso, los tengo cerca. Y creo que en esto que parece hasta una verdad de perogrullo, esto que parece hasta nimio, está parte de la clave del trabajo de lo artístico también en la escuela y en el hospital. Cuando yo te pienso, estoy cerca tuyo. Por lo tanto, esto también construirá presencia. Por lo tanto, cuando pienso una canción para ti, cuando escribo un poema, cuando la posibilidad de la metáfora aparece como lenguaje alternativo, es una manera de acercarnos. Pedro, y sin duda es una herramienta de resiliencia también, el solo hecho de escribir, el solo hecho de volver a la poesía o de volver a construir legos o artes plásticas, cualquiera se llama, o dibujar, es sin duda una de las herramientas, como decimos en Colombia, buenas, bonitas y baratas, a las que podemos echarle mano, por no hablar de también volver a los juegos de la infancia, como son la golosa o saltar el lazo, y el más conocido y más antiguo de la humanidad, como es el baile, pero bailar con los diferentes miembros de familia. Hablábamos antes de las consecuencias, pues bien, esta es parte de la adaptabilidad de los seres humanos, y son esas cosas fáciles de hacer, pero que simplemente requieren echar nuestra mente un poquito atrás y decir, ok, ¿qué nos hizo felices o qué nos hace felices o qué hicieron nuestros abuelos cuando estaban encerrados en una finca y no podían hacer nada más? No había medios, no había internet, no había absolutamente nada, pero sabían tejer, ¿sí? Sabían bordar, sabían pintar, sabían arar la tierra, sabían cultivar y sabían sacarle la vida a la vida. Hay un concepto, me acaba de venir a la mente un concepto de Cyrulnik y Delage que tiene que ver no solo con la resiliencia, sino con la resonancia, ¿no? Y en el fondo, todo lo que estáis diciendo, cómo resuena en cada uno de nosotros es esta parte, ¿no? Cómo la resonancia, cómo el eco que nos deja la emoción de lo que está pasando, que resuena en nosotros y luego se convierte pues, en nuestro estilo de personalidad, en nuestra forma de ser, ¿no? Y yo creo que esto es importantísimo dentro de lo que sería también de manera conjunta el concepto de educación y el concepto de salud, ¿no? Visualizados de manera integrada, ¿no? Y no dicotomizándolos como se ha hecho muchísimo tiempo. Pues fíjate que me haces pensar,
para provocarles un poquito sobre estos conceptos que hemos trabajado también con el grupo de educación y la jefe de enfermeras Sandy. Y toda esta idea de que hay como una vinculación entre educación y salud, desde la educación en contextos de salud, que es un poco lo que hemos estado hablando con el profesor Pedro también, está la salud en contextos de educación, que es lo que se ha venido trabajando alrededor de todo el tema del cuidado de sí mismo en los contextos escolares y demás, y también está la educación para la salud. Y ahí me gustaría provocar un poco a Sandy con estas reflexiones de también cómo empezamos todos a entender atravesar de que uno de los retos de adaptarse al hoy implica cada vez más entender la educación, la salud como un problema de la educación. Yo creería ahí que empezaría a entender y a unir esos dos conceptos, educación y salud. Muchas veces para los profesionales de salud, las personas que estamos en las instituciones, no conectamos los dos conceptos muchas veces. Y con este trabajo que hemos empezado a realizar nos hemos dado cuenta de diferentes cambios y también diferentes factores que nos han hecho cambiar nuestro concepto y poder entender mucho mejor en una institución cómo podría ser nuestra manera de educar a los pacientes. Creo que uno de los cambios, y escuchándolos a todos ustedes, está dentro de esas relaciones interpersonales que han cambiado drásticamente dentro de todo este cambio por el confinamiento y demás, es la participación de la familia. Creo que muchas veces en las instituciones de salud hemos perdido esa conexión familiar, que era lo que hablaba un poco el doctor Céspedes, de sentarnos, jugar con la familia, generar ese vínculo, reconstruir ese vínculo en algunos casos, que nos permiten obviamente también que la persona genere adherencia y también nos pueda escuchar un poco muchas veces lo que les decimos en la consulta o dentro de su manejo terapéutico. Creo que dentro de ese concepto de cambio es importante tener en cuenta que todo ha cambiado. Digamos que desde la parte de mejoramiento y de siempre mantener la excelencia dentro del quehacer que nosotros hacemos, que es la atención obviamente en salud, está toda esta parte y este concepto de búsqueda del mejoramiento a través de establecer unas metas, unos estándares. Y eso obviamente genera en algunos casos ese tipo de emociones y obviamente no es fácil para todos entender ese concepto y obviamente involucra muchos factores, el tema del tiempo, que tenemos otras tareas. Entonces es importante en estos tiempos y en este reto que se presenta este año, podernos replantear la identidad profesional. ¿A qué me refiero? Nosotros hicimos una relación con pedagogía, porque nosotros desde, pues les comento, desde la institución donde laboro, nosotros manejamos un grupo de mejoramiento en donde están equipo multidisciplinario en salud, médicos, enfermeras, farmacéuticas, pero cuando empezamos a incluir el concepto de pedagogía y dentro de la construcción de nuestro modelo de pedagogía, las cosas cambiaron, el chip, las herramientas, todo se cambió. Y creo que es un buen momento también para generar adaptabilidad e ir construyendo poco a poco ese vínculo que creo que ahorita hay que reforzarlo desde muchas aristas y también esa relación con la pedagogía para ligarse con todo el tema educativo. Simplemente para terminar, me encanta la definición de salud que todavía no ha adaptado la OMS, pero para muchos pensadores sí es salud como esa capacidad de adaptarse a los cambios, tanto físicos, mentales como sociales. Esa capacidad de adaptarnos resuena con la frase de hoy. Y ahí podemos decir, bueno, eso es salud y obviamente, Sandy, salud no somos los profesionales de salud.
salud somos todos. Y en la medida que cada cual es consciente de que de él mismo depende cómo cuida su cuerpo en lo físico, en lo mental, en social, pues ahí vamos adelantando mucho de este proceso que se llama promoción de la salud vía la comunicación, vía educación. Verónica. No se te oye. Micrófono. Sí, no estoy acostumbrada a encenderlo y apagarlo, perdona. Lo voy a hacer todo el rato. Nos ha puesto María Paula aquí una diapositiva que realmente es salud en realidad, ¿no? ¿Qué es salud? Salud es acompañamiento, salud es comunicación, salud es apoyo, es vínculo, son muchos de los conceptos que hay aquí, ¿no? Salud es ambiente, el vivir en un ambiente cómodo y placentero, independientemente de lo que uno tenga o deja de tener, es algo fundamental. Y yo creo que en este tiempo yo creo que hemos aprendido también y es uno de los efectos que también puede llegar a dar el hecho de vivir en ambientes más o menos agresivos, más o menos confortables, ¿no? Y en el fondo, estas palabras forman parte de los derechos, son palabras clave que vienen de cartas de derechos de niños prematuros, de niños con situación de enfermedad, pero es una carta de derechos en realidad para todos. Y en el fondo yo lo veo ahora, es la primera vez que lo veo así, tal como ha presentado también esa definición que los que estamos en el día a día sobre temas de salud, ya tenemos ganas de que realmente se retome ya como la nueva definición del concepto de salud. Realmente todos estos conceptos vienen de la mano. Ganaremos en capacidades, en competencias, sí, además nos facilitamos mutuamente el camino con el acompañamiento, con la comunicación, con la capacidad de afrontamiento, ¿no? con el ver todos estos conceptos al lado de esa definición. Pues fíjate tú, en ese mismo camino tengo el gusto de contarles que tenemos gente desde Bolivia, Salta, Argentina, Bogotá, Colombia, y todos hablándonos de lo importante que ven la empatía para generar. En el chat nos dicen, ¿no?, cambios significativos y efectivos. Mara Zulay nos dice que considera que esta pandemia nos ha llevado a replantearnos y a reinventar mucho. Increíble, pero el compartir en familia les ha sintonizado. Solo pongo ahí la cuña porque me pareció lindo traer estas voces que están aquí manifestándose con mucho entusiasmo sobre lo que estamos conversando. Y bueno, pues pongamos ahora la siguiente palabra que justamente en lo que conversaban nos trae, ¿no? Esto de la adaptación y qué nos implica a los vínculos y a la personalización. ¿Quién arranca? Pedro. No se oye, Pedro. Acostumbro también por default apagar el micrófono apenas intervengo y me queda apagado. Vamos a quedar mudos, Yolanda, nosotros dos. Pensaba recién en esto del ejercicio de derechos que salió en la conversación reciente y pensaba en el derecho a expresarnos y que en verdad el derecho viene con cada uno de nosotros, no es que alguien nos lo da. Por lo tanto, digo, qué importante pensar el derecho también a ser educado y el derecho a ser asistido en un ambiente donde lo alternativo pueda ser distintos lenguajes artísticos y para esto tener el modelo, tener la imagen de alguien que ejerza estos lenguajes. Cuando a mí me dicen, Pedro, yo quiero que mi hijo sea musical, pero no baile, ¿y vos qué haces con esto? Si en tu casa no te ven jugar, difícilmente jueguen. Si en tu casa no te ven leer, difícilmente lean. Y si en tu casa
no pones música, no cantás ni cuando te bañás, difícilmente tu hijo guste de la música a edades tempranas. Ahora, ¿cómo fortalece de estas cuestiones de la producción artística el vínculo empático con un otro y cómo pone un pedazo de mi yo puesto en obra, puesto afuera, donde el reconocimiento de la obra hace que me reconozcan a mí también, ¿no? Desde mis necesidades. Y otro gran derecho, tú decías, otro gran derecho creo que también es el derecho a poder vincularse. Qué importante es el que te den derecho a vincularte. Y con eso alrededor el concepto del apego, ¿no? ¿Qué es realmente apegarse o qué es facilitar el que realmente se puedan llevar a cabo estos vínculos? Un vínculo necesita que la vinculación como tal sea intensa. No se marca qué tipo de intensidad, pero que sea intensa, que realmente te impacte, ¿no? Y ese impacto puede ser de muchísimas maneras, pero al final tú necesitas reconocer al otro yo dentro de esta proximidad. Pero es que además necesitas que sea duradera, ¿no? Vale que me la dieron un segundo y me la quitaron y luego no me la devolvieron, ¿no? Y además tiene que ser específico y tiene que ser de carácter singular. Y a veces esta singularidad no la tenemos tan en cuenta. Y yo creo que estos pequeños detalles que a veces, que esta vida rápida nos las ha hecho perder a veces y que este parón también nos ha hecho volver a retomar toda esa necesidad del carácter singular de nuestras relaciones interpersonales, de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones educativas también. Yo en este último tiempo he podido conversar mucho más que en otros tiempos con mis colegas, por ejemplo, de Salta, que están aquí también, o con mis propios alumnos. Uno dice, ¿cómo puede ser que al final reconozcas mucho más a tu alumno en este tiempo de pandemia? Cuando en realidad hay un ordenador entre medio y además no tenemos esta proximidad real, ¿no? Que parece que no sea real, pero al final el tiempo pues, nos hace adaptarnos, nos hace consolidar también esas relaciones de apego de manera diferente, pero también es verdad que ese apego necesita la búsqueda y el mantenimiento de la proximidad. Y eso es lo que nos está diciendo también el sistema educativo, que necesitamos a lo mejor visualizar de otra manera, a lo mejor tenerlo de otra forma. Pero el concepto de educar va mucho más allá de los conceptos. Y debemos empezar también a valorarlo de esta forma. Han mencionado varias palabras claves frente al vínculo y Verónica, cuando lo definió, me recuerda cuando tengo la primera consulta de un recién nacido y como siempre he definido el establecimiento del vínculo a través del contacto físico, porque poderosamente creo que es una de las condiciones humanas que fortalece ese vínculo. Pero debo decir que tenemos que aprender de otras culturas para poder establecer el vínculo a través de la mirada sincera, mirada desde el alma, o a través de los gestos, como los japoneses o como los musulmanes, donde expresan en su lenguaje no verbal y corporal paz hacia el otro, y es igualmente vinculante. Creo que eso hace parte de las cosas que tenemos que hacer. Como pediatra siempre he dicho que los niños, desde el útero incluso, aprenden de esos modelos, y eso no es a propósito de la foto, aunque el mensaje que quiero transmitir es que todos somos modelos de aprendizaje y de conducta. Y son estos chiquitos, esta nueva generación, o todos quienes están alrededor de nosotros, nuestros discípulos, quienes ven el comportamiento nuestro y aprenden de él. Pedro ha resaltado varias cosas, ha hablado del miedo, y todos sentimos miedo, y poder uno transformar ese miedo
a través de otro tipo de actividades, pues ayuda bastante, creo yo. Sandy. No, que usted me hace pensar varias cosas y mis compañeros, las palabras de criar, nutrir, alimentar, creo que es un espacio bonito frente a todo este tema de personalización y de encontrarnos hacia nosotros mismos. Y como lo muestra aquí la imagen, lo primero que me emana es ese pequeño que tenemos en nuestro interior, lo percibiría yo, es fortalecerlo y creo que eso hace que en el reflejo del vínculo con mi estudiante, con mi paciente, con mi comunidad, hace que también ellos adquieran ciertas actitudes, de pronto se refuerza ese concepto, esa percepción mía, tanto de él como él, como me percibe, como yo lo percibo a él, y puede identificar de pronto algunas falencias que creo que eso nos hace falta, tener como un poco de ese vínculo, de nutrirlo, de mantenerlo, de fortalecerlo. Muchas veces nosotros lo que hacemos es, tuve un contacto con mi paciente, con la comunidad, estuvo chévere, pero creo que mantenerlo en el tiempo es lo que hace mucho más difícil. Y creo que, pues lo hablo yo como enfermera, creo que dentro de lo que nosotros centralizamos, que es la gestión del cuidado, pues es una parte muy bonita lo que ustedes hablaban, que pues lo consideraría yo como arte, y también un poco la relación y ese vínculo de la comunicación terapéutica, tanto verbal y no verbal, que nosotros tenemos con los pacientes. Pero es esta imagen que están proyectando, me da eso a entender, ese pequeño yo que tengo ahí, cómo poder que sobresalga, que se vea, que se visualice ante la adversidad, que es como lo que está mostrando el lenguaje no verbal de esas imágenes. María Paula, no quites esta imagen. Creo que es bonita. Quisiera añadir, dentro de la proximidad podemos tenerla de muchísimas maneras. Acabo de escribir dos cositas. Dice, mirada cálida, voz estridente, olor casero, caricia fría, gusto agridulce. Al final podemos tomar la vista, el oído, el olfato, el tacto. Eso es apego. No necesitamos que realmente solo lo concibamos por las manos. Por eso creo que es tan importante trabajar, por ejemplo, con la mamá cuando empieza la lactancia materna, esos miedos iniciales que tiene, hacia el que realmente esa lactancia signifique seguridad, calidez. Y tan importante es que creo que es preferible incluso trabajar con esta mamá primero para que realmente se sienta ella misma segura, para que realmente pueda generar seguridad, porque esto forma parte también de cómo uno se vincula, porque al final, y eso me lo transporta también esta diapositiva, al final lo que se necesita también es sentir, vivir, oler, degustar, escuchar el placer de ambas partes, de la relación que se establece en ambas partes y de esta relación como tal. Ahí lo de que me desmuteé. Digo, pensaba esto de en realidad trabajar la seguridad en la mamá, claro que sí, trabajar cuestiones que tienen que ver con el pensar, sentir y hacer, y pensaba en lo que hablamos hace instantes cuando se planteaba el efecto de resonancia. Y la resonancia tiene que ver con esta maravilla acústica que hace que vos vibres y este elemento vibra en la misma frecuencia sin que nada, aparentemente, ningún elemento físico nos una. Esto hace que yo empiece a recitar un poema y a alguien se le llenen los ojos de lágrimas. Esto hace que yo pueda ponerme en los zapatos de mi vecino y en algún momento sentir más o menos parecido o entender qué es lo que se siente.
Y recordaba otra anécdota, a Margaret Mead le preguntaron, a la antropóloga, le preguntaron una vez cuándo consideraba ella que había iniciado la cultura, y todos los alumnos decían, bueno, cuando encontraron unas puntas de flechas, unas vasijas, no, en verdad la cultura, y se hablaron de Levi Strauss, no, y en verdad hablaron, y ella dice, no, dice, para mí el inicio de la cultura se dio en el momento que se encontró un fémur fracturado y curado, y soldado. Porque en la antigüedad, esto da cuenta de alguien que entendió el dolor de otro y se quedó con él para curarlo, para asistirlo, para darle de comer, para cuidarlo de las fieras. Y si eso no es el inicio de nuestra especie como seres humanos, creo que está por ahí cerquita nomás. Ser empáticos, ser amables y amorosos en el vínculo docente-alumno, terapeuta-paciente, me parece que esto va en beneficio de la educación y de la salud, o de este término que me gusta entenderlo así, de manera dialéctica, de salud y educación. Trabajar aspectos saludables en salud, en educación, trae un beneficio terapéutico. A esto digo. Creo que Pedro ha definido perfectamente entonces el conector de vínculo como la parte de personalización, y al final ha dicho que esto es finalmente ser humano. Es decir, si nosotros queremos establecer cualquier tipo de vínculo, o con una persona, o con un paciente, o con una comunidad, pues tenemos que ser humanos y tenemos que ser transparentes, y nuestras emociones se tienen que reflejar en nuestros ojos para que haya credibilidad. Y cuando hablamos de atención centrada en el paciente, eso no es simplemente escribirlo, eso es simplemente hacerlo y actuarlo con todo nuestro lenguaje corporal. O si lo hablamos desde el punto de vista de una maestra con sus niños, pues lo mismo. Solo que los niños son una alma pura, un alma que ve la esencia y que la admite o la rechaza si hay en esa cara y en esos gestos transparencia. Eso es ser humano, creo yo que lo definiste, Pedro, muy bien. Pau. Bien, vámonos con otra imagen a ver qué les suscita esta imagen. Ahora que es un imposible metafísico estos encuentros en relación a los vínculos y al derecho que decían ustedes ahora, el derecho a vincularse y a poder hacer empatía y a sostener la vida en este sentir y pensar, alimentar, nutrir, oler y degustar. Siempre hay un amanecer, siempre hay esperanzas, siempre la vida tiene dos extremos, el inicio y el final, pero a través de los vínculos hay una manera de transferir toda esa energía positiva que finalmente son nuestras emociones como seres humanos. Y cada vez que esa emoción como seres humanos califique la de amor, califique la de ternura, califique la de cercanía, Pedro hablaba ahora de seguridad, de confianza, y eso es realmente lo que un niño de esta edad, con un cerebro todavía inmaduro, siente con ese abrazo que da seguridad, que da confianza, que da tranquilidad. Pero independientemente que sea un chiquitín a esta edad, con su cerebro aún no desarrollado, el ser humano, cuando está en condiciones de fragilidad y lo abrazan y le dan esto, también va a sentir lo mismo. Fíjate que en el chat nos comparten mucho en resonancia, ya que salió también aquella palabra, con esto que están conversando. Dice que el profesor que le emociona la idea del alcance de la educación. Hoy, donde más allá de construir saberes o desarrollar habilidades, tiene una responsabilidad de generar vínculos y presencia en los seres humanos. Bueno, y tenemos otra parejita de conceptos, ¿no? Que está también conectada con esta propuesta del vínculo, y es
que nos salió también en la investigación en nuestro simposio anterior, y es en relación a, digamos, a veces también las barreras. Hemos hablado con la jefe Sandy, las barreras que están entre medio de poderse vincular y personalizar la atención de cualquier tipo. Y a veces eso tiene que ver con el tiempo y también tiene que ver con el cansancio. ¿Qué les suscita a ustedes esta idea, estos conceptos, estas palabras de tiempo y cansancio con relación al reto que nos implica el hoy? Esta imagen me la quedo. Y creo que nos la quedamos muchos de los que estamos en esta audiencia. La voz. No se te oye, Pedro. Te decía que es de un muchacho de Barcelona, el Chema Guadós, también un fotógrafo. Ajá. No, es divina. Creo que uniendo la foto anterior con esta, sobre todo desde el cansancio, que es donde me voy a situar, pero me voy a situar también en la luz, ¿no? Al final el fenómeno ajá, esa idea, eso que nos deja también la creatividad, ¿no? Ese ya lo tengo. Y que muchísimos científicos en un momento dado pues lo han tenido, ¿no? Y han encontrado y han hecho grandes inventos gracias a ello, como puede ser evidentemente la propia bombilla. Yo creo que ese día a día que vivimos hoy debemos generar que sea cada día un día nuevo. Porque no vale levantarse, hacer, comer, volverse a levantar, volver a hacer, irse a dormir, volverse a levantar. Eso genera no solo cansancio, sino una rutina que hace que minve lo que es la creatividad. Y yo creo que, por un lado, las rutinas ayudan a la creatividad para poder idear cosas nuevas, para no gastar tanto tiempo en cosas que son rutinarias, como puede ser la organización, como puede ser la dedicación, la paciencia de hacer siempre esa misma cosa hasta que realmente, finalmente la encuentras. Pero yo creo que si vivimos la vida dentro de la rutina, el cansancio es mucho mayor. Si cada día generamos un día nuevo, si cada día pensamos que hoy van a suceder cosas diferentes y nos dejamos sorprender también con el nuevo día, con esa bombilla, ¿no?, que a veces tenemos apagados, no, encendámosla, porque eso hará, o esa mecha, ¿no?, de esa vela, de esa cerilla, eso hará que realmente ese cansancio se vuelva a convertir en energía. Y eso no quita para que al final podamos acabar un día con verdaderamente, ¿no?, que verdaderamente nos sintamos cansados. Pero yo creo que tiene que ser la energía para el siguiente día. Y ahí os la doy. Doctor Céspedes, tiene su micrófono apagado. Decía que qué será lo que tiene un escolar que no se cansa ni en el salón de clases ni cuando llega a la casa y la mamá está muy cansada y él quiere seguir jugando. Y creería yo que es esa capacidad de jugar con cualquier cosa y de tener creatividad absoluta en cualquier objeto y sacarle jugo a la vida de eso. Si a mí me dicen cansancio, entonces los invitaría a que regresen a su infancia, a que vuelvan a esa etapa en donde pues no había tantas preocupaciones como las que tenemos ahora y el mundo era simple. Simplemente había que jugar y de vez en cuando hacerle caso a mamá para irnos a comer o ir al baño, pero ante todo la vida era un juego. No digo que se tiene que volver un juego, pero sí digo que la actitud de un niño, esa es la que tenemos que tener siempre entre nosotros. Y en la medida que lo tenemos, pues allá hay mucha felicidad. El juego libre, el juego espontáneo,
trae emociones muy importantes para todos los seres humanos. Pedro, te reté. Me quedaba mirando la imagen, que siempre es lindo ver chicos jugando, y se extraña tanto verlos en grupo, porque desde hace 7 meses que parece que los seres humanos solo tenemos cabeza, estamos delimitados por esto, ¿no? Y aquellos que nos hemos formado en el laburo corporal, en el trabajo de las rondas, los juegos infantiles, las danzas circulares, trabajar con la música y el cuerpo y el movimiento, extrañamos encuentros como este que estamos viendo en imagen, donde seguramente, como pasaba en la imagen anterior, se resignifican nuevos objetos. Y esto también habla de creatividad, de adaptación, de funcionalidad nueva y de dar funciones también a lo que sentimos. Y vuelvo a retomar la idea primigenia del miedo a la adaptabilidad, el desafío, la crisis. Digo, teniendo, hay un acople, teniendo en cuenta que no hay emociones ni buenas ni malas, sino que las emociones que sentimos son lo que sentimos, y deberemos promover, como adultos responsables, estas emociones puestas en obra, puestas en práctica, puestas en lenguajes alternativos como pueden ser la plástica, la música, la danza o el teatro. Y pensaba también, digo, en este no cansarse nunca y en este para nada. Los chicos no juegan para aprender. Aprenden porque juegan. Nosotros hacemos arte porque antes jugamos, diría Winnicott. Si no, no podríamos estar haciendo arte hoy. Digo, ahora, claro, ahora, qué importante rescatar este carácter teleológico del juego que dice que tiene un fin en sí. No hay más motivo que el de jugar, que el del placer, que el del conectarme con esto. Y creo que los chicos en esto pueden darnos a nosotros clases no solo virtuales, sino presenciales también, de conectarnos con este meollo afectivo, sensible, creativo, ¿no? Déjame que te rete con estas palabras, pero déjame que te reten ahora, en el aquí y en el ahora. No sé si tienes cerca o lejos tu guitarra, tu instrumento, no sé si lo tienes en otra habitación. No, sí, lo tengo acá al lado, pero... Le dejamos que salga y que vuelva a entrar mientras leemos estas palabras. No hace falta que las quites, María Paula. Creo que son importantes. La idea, no sé, se me acaba de ocurrir, pero creo que puede ser bonito. El leer estas palabras, podrías incluso, las vamos leyendo y a medida, no sé si las quieres leer tú mismo, y mientras las vas leyendo, o las lee alguna otra persona, o las leemos también cada uno de nosotros que pueda estar en la audiencia, y cómo resuenan estas palabras acompañados de la música. Eso iba a proponer yo, porque no las vamos, va cada uno diciendo una y vamos viendo, improvisando. Qué lindo ejercicio el de improvisar. y si le parece también a toda la audiencia que vayan poniendo las palabras que están leyendo, y María Paula nos las va leyendo en voz alta también de vez en cuando. Está muy bien. Andy, arranca. Miedo. Protección. Trabajar. Por aquí dicen, el niño que juega es un adulto feliz, que por medio del juego aprendió mucho más de la vida. Familia. Directo. Conciencia. Salud. Educación. Prevención. Hacer. Cuidar.
compañeros. Bravo, gracias. Qué bien, Leer las palabras. qué Y bonito. no la vi ahí, pero quiero decirla, comunicación. Nunca mejor dicho, ¿no? La música es puro lenguaje. Es como se puede transmitir cualquier mensaje. Claro que también se puede hacer de manera no verbal, pero es la comunicación la que facilita todo eso, la que nos ha facilitado comunicarnos a través del mundo en este momento, con muchas personas que nos escuchan en este momento, ahora. Nos dicen acompañar, compañero, máscara, paciente. ¿Qué piensas, Sandy, de esta provocación, lo que creó? Algo muy, muy innovador y interesante. Creo que lo que estábamos haciendo anteriormente a esta improvisación, creo que lo más bonito es, y les hago la pregunta, ¿qué es lo que les gustaría volver a hacer? Si tuviéramos ese pequeño niño que acabamos de ver, ¿qué les gustaría a ustedes volver a hacer? ¡Wow! Eso me manó. No sé cómo le llaman aquí, y soltarlo para que se vaya. Recordar que cuando niño no había preocupaciones, solo juego. Vivenciar cuestiones de la confianza y de la seguridad en el contacto del equipo de fútbol, del equipo del coro, del grupo. Por volver a sentir esa sensación de grupo siendo niño. Sin barreras. Profesionales. Sin discriminación. Sí, exactamente. Unidos por el juego. ¿Y qué harían la audiencia? También les invitamos a que sean ellos los que respondan esta pregunta. Qué buena pregunta, Sandy. Yo que juego tanto con los niños, a veces me doy cuenta que cuesta jugar el juego sin planearlo, sin anticiparlo, sino jugar. Esa entrega. A ver qué nos dicen en el chat. Un globo, dice. Sigue, no, un globo, a lo mejor es con pregunta. El globo es... ¿no? La pelota esta que se infla de goma, ¿se llama igual? Porque... Bien, y en el fondo todos llevamos esa parte de niños y yo creo que uno de los elementos importantes cuando estamos pensando en salud y educación como una cuestión integrada es porque al final el ser humano es ser humano sin ser trocitos. El ser humano es uno. Somos nosotros que de manera artificial hemos ido separándolos incluso por la vista, el olfato, el oído y el tacto, y ahora los separamos por lo que tiene que saber y estar educado, o por lo que tiene o deja de tener de salud, o no, al final el ser humano es ser humano, ¿no? Y se comporta y se comporta ante la vida de la manera también que culturalmente le han dado, que ha aprendido, que ha imitado, y ahí van muchos autores con cada una de las palabras que voy diciendo, pero que al final de manera autónoma también ha querido, y ha querido ser. Quisiera volver a esa figura del desarrollo humano, en donde simplemente el ser humano es esa parte biológica, pero también, como lo has definido, Verónica, es esa parte ambiental.
al que está expuesto y cómo reacciona de manera con su cerebro para transformar toda su existencia. Y aquí lo que afecta es si hemos tenido experiencias adversas positivas o negativas y la manera como nosotros somos capaces de adaptarnos a ella como seres humanos. Pero al final somos eso, somos un conjunto de la parte biológica con la parte ambiental y cómo nuestra mente se va adaptando a esto. Fíjate que está muy interesante que dentro de lo que hemos estado hablando, me da la sensación, me corrigen si me equivoco, pero ya no hemos estado teniendo las categorías educación y salud como cosas aparte que hay que buscar conectar, sino que hemos empezado a hablar cada vez más incluyente, me dio la sensación. Y eso me atrae, ¿verdad? Y me generó la necesidad de compartirles, como para ir ya concluyendo nuestro espacio de conversación, la reflexión que tuvo un paciente mío el día de ayer sobre la educación en este momento. Le pedí permiso para compartirlo con todos ustedes quienes nos escuchan y con quienes estamos conversando, y ojalá que esté por ahí conectado, porque me alegrará mucho que sepa lo valiosa que es su voz a sus 17 años. Hay varios problemas de la enseñanza, dice. Uno empieza con 11 o 12 años de estudio y a uno lo sacan de pequeñito de la casa y lo llevan a aprender sin preguntarle. La educación primaria es importante, pero en secundaria, en mi colegio repiten mucho los temas y eso pasa con todas las materias. No nos enseñan de una manera chévere. El profesor tiene sueño, se nota agotado, se ponen tareas que no queremos hacer. Nos ponen la matemática y la genética como si fueran cosas aburridas y frías. De alguna manera logran que lo más apasionante se vuelva tortuoso y los demás compañeros estén igual que uno. Nadie quiere preguntar porque todos tienen miedo a que los molesten. No está bien el sistema. Me parece que el fin de que uno termine trabajando en algo que le toca por dinero no está bien. Pero los humanos, como especie natural, podemos llegar a lastimar a los otros. Se vuelve común que la gente se lastime y eso no es el centro de la enseñanza. No estoy de acuerdo. Los niños pequeños deberían aprender a tratar con el dolor ajeno para que no terminen con una realidad sesgada. No saben para qué están ahí o por qué. Los profesores también están en encrucijada. Es rebosante, está mal hecho, necesita evolucionar. Y de la mano de esta evolución, una persona que ha trasegado bastante tiempo por los campos de la educación y que sé que me escucha y tiene más de 90 años, dice, la evolución es entender que las cabezas jóvenes piensan diferente y que ese pensar diferente hay que llevarlo a los más altos niveles de la intelectualidad y del poder. ¿Qué les suscita esta participación, queridos colegas? Uf. Además de dejarme, como decían, la piel de gallina. Solo una onomatopeya. Uf. Pues que hay que repensar la educación y hay que repensar el sentido de la vida. Creo que esto que hablábamos hoy al comienzo de construir escuela, de hacer escuela, de la escuela entre la casa y el edificio escolar, la escuela con docentes, dentro de toda esta mezcla, claro que debiéramos poner en el lugar central el protagonismo de para quién es la escuela, que es para los niños. Que después de tantos años de replantear el binomio enseñanza-aprendizaje como indisoluble, yo quiero cada vez más dedicarme a pensar cómo viene la propuesta, como parte de la propuesta para que el otro pueda aprender y pueda hacerlo de manera placentera. Si no, vamos a seguir comiéndonos como el gato la cola, sin encontrar respuesta y justificando desde cuanta teoría novedosa del aprendizaje tengamos a mano,
a veces cuestiones que son injustificables. ¿A dónde nos ha llevado la pedagogía hospitalaria? ¿A qué replanteamiento? ¿Cuánto? A mucho más de lo que verdaderamente, ¿no?, definíamos hace un tiempito, ¿no?, con aquella definición que decíamos, la atención integral que debiera garantizar, ¿no?, los principios éticos y bioéticos. Y también decíamos los derechos, ¿no?, incluso antes de que la persona nazca, ¿no? Y desde un punto de vista, sobre todo en pedagogía hospitalaria, de vivenciar la situación de enfermedad y convalescencia, y uno dice, bueno, si al final lo que quieres es mejorar el bienestar personal, social, familiar, ¿no?, a lo largo de la vida, ¿realmente es solo con el apellido hospitalario o es una pedagogía de la vida y para la vida, ¿no? Antes pensábamos solamente en las aulas, ahora estamos pensando en una comunidad, en que tenemos a través de la virtualidad que llegar a espacios y a muchas otras personas, lo cual se potencializa, porque creo que pedagogía como tal debe seguir siendo el eje central de todo lo que estamos haciendo y debemos hacer. El otro adjetivo que no sé si ese es el que tenemos que tener, pero bonita reflexión del paciente y de la persona de 90 años, que también ha influido mucho en mi vida. Y en el fondo aquí hay un concepto que a veces dejamos un poco de lado y es el propio concepto de didáctica. O sea, el arte, el verdadero arte de educar, ¿no? Lo mezclamos con las buenas prácticas, con otros conceptos, ¿no?, a lo mejor más actuales, pero al final es el arte de llevar la educación, ¿no? Y al final, pues no sé si con la dicotomía de enseñanza y aprendizaje, a mí esa dicotomía hace ya mucho tiempo que la tengo en un solo concepto, ¿no? Y al final es ser persona dentro de lo que sería la educación. Es enseñaje. Sí, en ese carrito, con ese engranaje. Y en ese mismo sentido, estaríamos hablando de algo diferente en lo que sucede en educar en salud, cuando el educador o el pedagogo no está representado en la voz de un docente que quiere enseñar un contenido curricular, sino que quiere enseñar salud, autocuidado, hábitos, manejos de dispositivos médicos, adherencia al tratamiento. Conectemos un poco con eso. Que esto que estamos hablando, esto que necesita evolucionar, que nos dice este joven de 17 años, será también parecido a lo que nos aparece en las preguntas que nos suscita la jefe Sandy sobre cómo es de importante vincular la voz de ese otro, a pesar de nuestro cansancio, a pesar de que el tiempo no sea suficiente, a pesar de que no nos da a veces el lugar para el vínculo. ¿Qué piensa? De hecho, de aquí me emana una palabra que tú acabaste de leer en la voz de esos pacientes, el dolor ajeno. Creo que una de las cosas que nos hace falta replantearnos y reforzar en educación para la salud es pensar en el otro, en la empatía, en el concepto del sentir ajeno a lo que yo siento. Y aquí traje unas preguntas que de hecho, si se dan cuenta, desde hace mucho tiempo, desde el 89, se vienen trabajando desde la Organización Mundial de la Salud y nos plantea hasta qué punto estamos realmente interesados en involucrar, en generar esos vínculos a los individuos, a sus familias, a sus comunidades, si estamos preparados tanto mentalmente nosotros como profesionalmente para escuchar lo que les interesa, aprender de ellos, lo que consideran importante, compartir esa información apropiada, animarlos, apoyarlos en que su dolor ajeno se convierta en nuestro centro para proporcionar el cuidado, y también si estamos nosotros listos para ayudarles a escoger las mejores soluciones y obviamente evaluar esos esfuerzos.
es el camino que tenemos que lograr, ¿no? Porque la pregunta es para cada cual, cada quien que la esté leyendo. Recapitulo también en la definición de salud, como esa capacidad de adaptarse, pero vuelvo a insistir que salud no es un hospital, no es un profesional de salud, es de todos. Y recordarles a todos que todos podemos enseñar y todos podemos aprender algo. Y ese también es de la persona de 90 años. Y lo debemos aprender así, ¿sí? Porque creo que en potencia todos podemos ser pedagogos. Y al acoger eso, pues habrá quienes tenemos un poco más de experiencia o menos experiencia, o quienes tienen más formación o menos formación, pero es una construcción de todos. Y ahí genera algo como afinidad con lo que es el vínculo, con lo que es el cambio y con lo que es un tiempo también, las palabras de hoy, que son tiempos de transformación. Entonces son tiempos de cambios y adaptaciones que hay que aprovechar. Bien, para cerrar, siendo alegóricos a la alegría y a este momento donde normalmente hubiéramos estado así en el hospital. No así, no así, lamentablemente, ¿no? Entonces, hacer honor a todos aquellos que hoy están con este cansancio en estos tiempos. Recordarles que volveremos a hacer estos en algún momento, seguramente, claro que sí. Y sin más, yo creo que si están de acuerdo para que vayamos cerrando y revisamos la participación del público. Si alguien quisiera comentar algo, nos dicen el arte de amar. Nos dicen, educar debería ser generar pasión e interés por un tema, ya sea en salud o en las universidades. Así que, por supuesto que sí, claro que todos estos son los retos que tenemos, ¿verdad? En este tiempo y en este momento. Yo he preparado un pequeño resumen de lo que hemos dicho hoy, pero antes de ir allí, quisiera escucharles si tienen alguna reflexión de cierre. ¿Qué palabra sería el cierre, por ejemplo, para ustedes? Y yo les pondré las que yo recopilé en pantalla. Y los dejo con eso. ¿Qué palabra sería el cierre de este espacio que hemos creado y que en el que nos hemos nutrido también, y seguramente somos, en este momento, ya somos alguien distinto, ¿verdad? A quienes iniciamos hace 1:30 antes. Yo me quiero quedar con la palabra resonancia. Creo que este espacio de conversatorio ha resonado en mí y se va a seguir quedando resonando. Para mí el sentir es la palabra que cerraría como todo lo que hemos hablado. A mí me gustaría, jugando con esta mezcla de palabras, Galeano habla de los seres sentipensantes. Y yo bromeaba recién sobre un concepto del doctor Pichon-Rivière que habla del enseñaje, esto de poder enseñar porque aprendo y aprendo porque enseño. Y esto llevarlo a la especie humana, ¿no? Llevarlo a todos, digo, en verdad, esta posibilidad de enseñaje y de sentipensar. Y yo le agrego aprendiendo con placer y construyendo a lo largo de la vida. Fíjate, aprendiendo con placer
Muy bien. Pues les compartiremos esto a través de las redes a quienes nos han hecho llegar en sus inscripciones y lo podemos seguir nutriendo juntos. De verdad que ha sido un espacio muy enriquecedor. Nos dicen unión en el chat, grandes reflexiones, grandes protagonistas de querer, de este quehacer en la pedagogía humanista, cada vez más es el fin último. Alguien más de nuestra audiencia que quisiera cerrar con una participación sobre lo que ha suscitado esta reflexión, el reto que implica el hoy, desde el marco general de la educación y la salud como un vínculo indisoluble. Verónica está sin audio. Juan Miguel nos dice volar la imaginación como un niño. Ariana Romero nos dice pensar todo es posible, se puede. ¿No? Hay varias voces que van diciendo, ¿no? Fantasía, historias. Y bueno, también el hecho de ver, ¿no? Muchos nombres conocidos, creo que eso también es muy importante en estos conversatorios, en que estamos aquí, estamos allá, pero estamos juntos. Bueno, pues hablando de estar juntos, queremos compartir como cierre simbólico la música también. Así que desde nuestra gestión nos vamos a ver el video de un trabajo que se hizo en 2017 con los niños de los programas sociales de la Fundación Cardioinfantil y la cantautora María Mulata, con quienes a través del mismo ejercicio de recoger palabras y demás, llegaron a... Se quedó. Muy poderosa que queríamos sintonizar a manera de cierre en este encuentro, ya que creo que ha sido el sello de nuestros diferentes espacios, tener este mezcla, ¿no? de la poética, diría Marcelo Pacman, en el atravesar de todos nuestros encuentros. ¿Me confirmas, Vicky, que estás lista? Un momento, doctora María Paula. Vale, entre tanto voy a leer lo que nos están diciendo. Cuando hay interés de parte de un niño por algo, no deberíamos decirle que lo deje ahí, sino decirle para qué sirve, nos dicen. La unión logra hacer momentos duros, que los momentos duros sean más llevaderos. La unión logra demostrar que estando en familia y en amigos soportamos diferentes circunstancias. Oportunidades, cierra una palabra. Excelente aprendizaje, muchas gracias por este conversatorio desde Bogotá, Colombia. Aprendizaje continuo, nos dice Mara Zulay. Gracias por este espacio de reflexión y enseñanza. Si lo crees, lo creas. Muchas gracias, gran conversatorio. Muchas gracias, gran conversatorio y muchas gracias por este espacio tan necesario. Gracias por compartir su ser y su saber. Saludos desde Medellín. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces creo que la mejor despedida será escuchar este lindo encuentro musical. Si tu día es blanco y negro, dale color a la vida. De las cosas sencillas brotan las alegrías. Si tropiezo me levanto con la fuerza de tu abrazo. Ay, 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 Dios de mi vida. Estrella
vibran los latidos que acompañan esta canción. Canta, grita tu alegría, desde la esperanza con tus manos, con tu corazón. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. De, de, de. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. De, de, de. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. De, de, de. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Si la noche se acerca, encontrarás el camino. Vamos tejiendo canciones, escuchando tu suspiro. Una tonada con caricias da el color de tu sonrisa. Ay, 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 luz de mi vida. Ay, 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 estrella que brilla. Canta, siente tus sonidos, vibran los latidos que acompañan esta canción. Canta, grita tu alegría, deje la esperanza con tus manos, con tu corazón. Bueno, siendo este entonces nuestro primer encuentro de conversatorios en educación y salud, una cuestión integrada, les damos las gracias a todos por tan hermosas participaciones y nos despedimos dejándole esta provocación para el siguiente encuentro. Agradeciendo a toda la audiencia, a quienes nos escuchan, a la Cardio, a la Universidad de Barcelona, en Argentina, y a nuestros profesores, y a nuestros médicos, enfermeras y demás personal de la salud y la educación, que se han comprometido por cada vez estar más juntos en este tejido humano. Muchísimas gracias. Nos dicen en el chat que gracias por el compartir y que ojalá la educación se transforme en transmitir con emoción, con amor, con sanar el cuerpo y transmitir los sentimientos. Así que bueno, hasta aquí sería. Muchísimas gracias a todos.